El área sombreada de esta figura es 64 pi sobre 81 unidades cuadradas. Impresionante. Vamos a demostrar por qué. Primeramente borramos el área sombreada. Por aquí aparecerá el centro del círculo que queremos encontrar su área. Por lo tanto necesitamos el radio de este círculo. Sí, eso es lo que vamos a encontrar. Ahora más o menos se encuentra por aquí el centro de este semicírculo. Vamos a trazar una línea desde este centro hasta este centro. Fíjense, de esta forma. Muy bien, el radio del círculo que queremos encontrar lo vamos a llamar R minúscula. Y por acá el radio de este semicírculo, póngale mucho ojo, que por aquí tenemos el radio de este semicírculo grande que contiene a las otras dos figuras. El radio es 2, por lo tanto desde aquí hasta acá también va a ser 2. Entonces el diámetro de este semicírculo es 2. Y la mitad del diámetro es el radio, es decir, esta parte de aquí es 1. Y como el radio es 1, desde aquí hasta aquí es el radio, por lo tanto desde aquí hasta aquí va a valer 1. Fascinante. Vamos a borrar este 2 de aquí porque no lo necesitamos. Muy bien. Ahora vamos a trazar una línea desde este mismo punto hacia abajo hasta este punto tangencial entre el círculo y esta parte de aquí, esta línea que tenemos aquí. Vamos a trazar esta línea que es también el radio porque va desde el centro hasta el perímetro del círculo. Entonces esto también es R. Muy bien. Por aquí se nos van a formar 90 grados porque estamos uniendo el radio con una línea tangencial. Por lo tanto entre las dos pues se forman 90 grados, es decir, son perpendiculares. Muy bien. Ahora por aquí nosotros encontramos el centro del semicírculo grande. Ahora vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto tangencial entre el círculo que queremos encontrar y el perímetro del semicírculo grande. Cuando tracemos esta línea va a pasar justo por el centro de este círculo. Esta es una de las propiedades cuando tenemos un círculo, pues que tiene un punto tangencial al perímetro de otro círculo o de un semicírculo en este caso, ¿no? Entonces trazamos la línea y nos queda de esta forma. Fíjense, pasó por el centro del círculo que queremos encontrar. ¿Cuánto va a valer desde aquí hasta acá? Pues R, porque es el radio del círculo que queremos encontrar. ¿Y cuánto va a medir esta línea de aquí? Fíjense, esta línea de aquí va a medir 2 menos R. ¿Cómo lo sé? Porque pues el radio del semicírculo grande, que sería toda esta línea, es 2. Y si a toda esta línea le quitamos este pedacito de aquí, nos queda 2 menos R. Entonces esto es 2 menos R. Muy bien. Fenomenal, casi tenemos todos los datos para poder encontrar R. Vamos a ahorrar esta parte de aquí, ¿sí? Muy bien. Lo que vamos a encontrar en este momento es esta base de este triangulito pequeño que no lo tenemos, lo vamos a llamar A. Muy bien, aplicando Pitágoras pues sabemos que A va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, vamos a poner toda la fórmula, menos el lado B al cuadrado. Muy bien, tengo que A va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Quién es la hipotenusa del triángulo pequeño? Es 2 menos R, entonces me queda 2 menos R, todo esto al cuadrado, menos B. El lado B vendría a ser este lado de acá, que es R cuadrado entonces, porque es el lado B al cuadrado. Muy bien, tenemos que A es igual a la raíz cuadrada de... Aquí tenemos un binomio al cuadrado, vamos a desarrollarlo. El primer término al cuadrado sería 2 al cuadrado menos el doble producto del primer término, es decir, de 2, por el segundo término, que es R, y más el segundo término al cuadrado, es decir, más R al cuadrado. Muy bien. Ya hemos desarrollado esto de aquí, menos R cuadrado. Fascinante. Por aquí tenemos algo espectacular. Tenemos R cuadrado positivo y R cuadrado negativo que se nos eliminan. Muy bien. Por aquí entonces tenemos que que A va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, menos 2 por 2 es 4R, menos 4R. Fascinante. Tenemos por aquí el lado A. Lo vamos a dejar escrito de esta manera, ¿sí? Entonces por aquí tenemos, vamos a dibujar bien esta línea, tenemos el lado A. Fenomenal. Ahora, como ya tenemos esta partecita de aquí que es la raíz cuadrada de 4 menos 4R, pues ya podemos encontrar con el triángulo grande el radio, ¿sí? Utilizando otra vez Pitágoras. Vamos a utilizar otra vez Pitágoras, pero en este momento pues vamos a utilizar todos los lados, ¿no? Entonces vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado, vamos a escribir por aquí, la hipotenusa al cuadrado es igual
a un cateto al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Pues es esto de aquí, 1 más este pedacito de aquí que es r. Muy bien, tenemos entonces 1 más r, todo esto al cuadrado, va a ser igual al lado a. El lado a lo vamos a denominar a este lado de aquí, ¿sí? R cuadrado. Más el otro lado también al cuadrado. El otro lado es todo esto de aquí. Es 1 más la raíz cuadrada de 4 menos 4r. Muy bien, vamos a anotarlo por aquí. Entonces nos queda 1 más la raíz cuadrada de 4 menos 4r. 4 menos 4r y todo esto está al cuadrado, ¿no? Vamos a desarrollar esto de aquí. Este binomio al cuadrado, entonces el primer término al cuadrado sería 1 al cuadrado que nos da 1. Más el doble producto del primero por el segundo. 2 por 1 por r me da 2r. Más el segundo término al cuadrado sería r cuadrado. Fascinante. Por aquí tenemos r cuadrado más, vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado sería 1 al cuadrado que nos da 1. Más el doble producto del primero por el segundo. Sería 2 por 1 y por raíz cuadrada de 4 menos 4r. Y más el segundo término al cuadrado. Al elevar este término al cuadrado se va a simplificar el exponente que es 2 con el índice de la raíz que también es 2 y solo nos va a quedar lo que está dentro, es decir 4 menos 4r. Fascinante. Y por aquí tenemos varios términos que se van a eliminar. Tengo uno positivo en el lado izquierdo y uno positivo en el lado derecho. Tengo r cuadrado en el lado derecho y r cuadrado en el lado izquierdo. Los dos son positivos, así que se eliminan, ¿no? Ahora vamos a borrar por un momento esto de aquí y al final lo vamos a devolver, ¿sí? Entonces tenemos por aquí 2r en el lado izquierdo. Vamos a dejar esto de aquí en el lado izquierdo. Tenemos 2r y esto de aquí también lo vamos a dejar en el lado izquierdo. Entonces nos queda más 4r y esto de aquí también lo vamos a dejar en el lado izquierdo. Entonces nos queda menos 4 y esto va a ser igual a esta raíz que nos queda en el lado derecho. 2 veces la raíz de 4 menos 4r. Muy bien. Y fíjense, tengo por aquí 2r más 4r que me da 6r menos 4. Y esto es igual a 2 raíz cuadrada de 4 menos 4r. Muy bien. Y pues podemos dividir todo para 2, ¿no? Dividimos para 2 por aquí, para 2 y para 2. Tenemos 6 para 2 que me da 3r. Menos 4 para 2 que me da 2. Muy bien. Simplificando este 2 con este 2, me queda solamente la raíz de 4 menos 4r. Fascinante. Y pues casi hemos llegado a la solución. Por aquí solo tenemos que elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Ahora vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado sería 3r todo al cuadrado, que me da 9r cuadrado. Muy bien, menos el doble producto del primer término por el segundo término. 3r por 2 me da 6r y por 2, 12r. Muy bien. Y más el segundo término al cuadrado sería 2 al cuadrado que me da 4. Por aquí pues se simplifica el índice con el exponente y solo nos queda 4 menos 4r. Tenemos un 4 positivo en el lado derecho y un 4 positivo en el lado izquierdo. Se elimina. Muy bien. Ahora vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos que 9r cuadrado, vamos a tener menos 12r y este menos 4r pasa acá como más 4r. Muy bien, y esto va a ser igual a 0. Por aquí tenemos 9r cuadrado, 12r negativo más 4r me da menos 8r. Muy bien, vamos a ver entonces, tenemos 9r cuadrado y menos 12r más 4r es menos 8r. Muy bien, vamos a sacar factor común r. Me queda que r va a ser igual a 9r menos 8, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0. Entonces pues podemos igualar r a 0 y esto de aquí también a 0. Entonces nos queda que r va a ser igual a 0 y también que r va a ser, que 9r menos 8 va a ser igual a 0. Vamos a despejar r de aquí. Nos queda 9r igual a 8. Y finalmente tenemos que r es 8 novenos. Impresionante. Tenemos por aquí ya el radio de nuestro círculo y con esto podemos encontrar el área sombreada. Obviamente pues esta solución no nos da porque pues r no puede ser 0. El radio de este círculo no podría ser 0, ¿no? Entonces es solución para la ecuación cuadrática, pero no para nuestro ejercicio.
Y pues vamos a borrar esto de aquí muy rápidamente y vamos a concretar nuestro ejercicio, ¿sí? Tenemos entonces que el área sombreada es el área de un círculo, ¿no? El área sombreada es igual a pi por radio al cuadrado. Tenemos que el área sombreada es igual a pi. ¿Y cuál es el radio? Es 8 novenos, ¿no? 8 novenos, que todo esto está al cuadrado. El área sombreada, señores y señoritas, damas y damos, es 64 pi sobre 81 y todo esto de aquí, unidades cuadradas. Fascinante. El área sombreada es aproximadamente 2,48 unidades cuadradas. Espectacular. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.